Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la primera epístola universal del apóstol Pedro. En el día de hoy queremos comenzar diciendo que en esta sección el tema que se nos presenta es el del sufrimiento en las Escrituras, que la palabra de Dios le ministra en su vida, y que no hay ninguna otra forma, como ya hemos podido apreciar, para Dios de quitar la escoria que hay en su vida, sino haciéndolo como se quita la escoria del oro, colocándolo en el crisol y manteniéndolo al rojo vivo. Luego, cuando se ha derretido, la escoria entonces puede sacarse, y quedará así un objeto fino y puro. Ahora, si usted visita la Torre de Londres, podrá apreciar allí una hermosa corona incrustada con diamantes. Al observar eso, uno puede pensar que ese oro ha salido de la tierra y ha tenido que pasar por muchas cosas antes de llegar a ser esa corona tan hermosa y causar la admiración de los turistas que van a visitar y observar eso. Ahora, Dios hace que usted y yo pasemos a través de esto, y esa es la única manera en que Él puede desarrollarnos. Hay algunos que piensan hoy que uno puede tomar algún atajo, que puede tomar un pequeño curso y que luego uno se convierte en un creyente maravilloso. Bueno, amigo oyente, vamos a decir algo que quizá no sea muy popular, pero alguien necesita decirlo. La única forma que Dios tiene para formarle a usted y a mí es colocándonos en el yunque de la vida y poniéndonos al rojo vivo, y luego golpearnos hasta darnos la forma que Él quiere que tengamos. Ese es el método que usted debe reconocer que Él utiliza, y no nos pide disculpas por eso. Y tampoco le pide a usted que se disculpe. Y nosotros tampoco vamos a disculparnos por eso. Sencillamente decimos que ese es su método. Hay muchas personas hoy que se llaman a sí mismos espirituales y piensan que son adecuados o apropiados. Esta gente no sabe lo que es sufrir. Ellos no saben lo que es soportar el dolor, y aún así piensan que están viviendo la vida cristiana en la misma cima. Amigo oyente, el método de Dios es el ponerle a usted en el crisol de la vida. Escuchemos ahora lo que dice Simón Pedro al continuar hablando de estas cosas que tienen que ver con la vida diaria nuestra. Él dice en el versículo 17 de este capítulo 1 de su primera epístola universal: «Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». Aquí tenemos algo que Pablo ha dicho, que también dijo Santiago, y ahora lo dice Pedro también, que ninguno de nosotros somos los mimados de Dios, que Él va a seguir cuidándonos como si fuésemos bebés. Este versículo 17, permítanos leerlo otra vez, dice: «Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». Contemplando esto desde el punto de vista de que Dios va a juzgar su obra como creyente, no tiene nada que ver con su salvación, tiene que ver sí con su vida como creyente. Contemplando eso desde ese punto de vista, amigo oyente, debería causar en algunos de nosotros el que pensemos seriamente en lo que estamos haciendo. Y debemos prestar un poco más de atención a la vida que estamos viviendo hoy, y debemos asegurarnos de que no somos algo solamente superficial. Esa sonrisa que tenemos en nuestro rostro todo el tiempo y que utilizamos para tratar de producir gozo, de irradiar felicidad y alegría donde quiera que vamos. Amigo oyente, el Evangelio no es rociar agua bendita sobre un montón de plantas muertas. El Evangelio transforma las vidas y trae vida para usted. Y como ya hemos visto, tenemos una esperanza viva que descansa en la resurrección de Jesucristo, lo que indica que Él está vivo hoy a la diestra de Dios. Ahora, en los versículos 18 y 19 del primer capítulo de esta primera epístola del apóstol Pedro leemos: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Él está hablando aquí de la obra objetiva de Dios para su salvación, es decir, la redención. Él tuvo que pagar un precio por nosotros. Amigo oyente, usted y yo estamos bajo el juicio de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice Dios. Dios no ha cambiado eso. Eso nunca ha sido revocado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La inmutabilidad de Dios es el terror del malvado. Ellos temblarían si pensaran en algo como esto. Dios nunca cambia. Es hermoso poder decir que estamos viviendo en una era nueva, que tenemos nuevos pensamientos, nuevos caminos y cosas por el estilo. Amigo oyente, Dios nunca cambia. No hay ninguna razón para que Él cambie.
Él conocía el fin al mismo principio. ¿Para qué necesita cambiar él? Él no lo necesita. Él no vio nada nuevo en el periódico de esta mañana, ni cuando escuchó las noticias hoy. Allí no hubo nada que le sorprendiera. No hay nada que le sorprenda a Dios. Ahora nosotros hemos sido redimidos. ¿Cómo es que hemos sido redimidos? No con cosas corruptibles como oro y plata. El oro y la plata, amigo oyente, pueden ser purificados cuando se les coloca en el crisol, cuando se les pone al rojo vivo y se saca la escoria. Pero aún el oro y la plata pueden corromperse. Si usted tiene objetos de plata que utiliza en su mesa, que usted solamente usa cuando vienen visitas, se dará cuenta que cada vez que saca eso, está opaco, que se parece al estaño. ¿Por qué? Porque se ha corrompido. En nuestra casa tenemos una repisita donde mi señora tiene unas cucharillas que hemos obtenido en algunos lugares donde hemos tenido la oportunidad de visitar. Y algunas de estas cucharillas son de plata. Y en cierta ocasión teníamos una visita, y la señora que estaba visitándonos vio las cucharillas y se acercó para mirarlas y tuvo algunas palabras de elogio. Sin embargo, cuando la visita se despidió, mi señora se acercó a la repisa para ver ella misma las cucharillas y notó que especialmente las de plata estaban bastante opacas. Y esto le apenó bastante porque pensó que la señora no había podido admirar las cucharillas en toda su belleza. Así es que procedió a limpiarlas para dejarlas bien pulidas, bien brillantes. Así es que, amigo oyente, la plata se corrompe, y también sucede eso con el oro. Por tanto, nosotros no somos redimidos con cosas corruptibles, con cosas que han sido sacadas de una forma vana de la vida, donde no hay nada para esta vida. Esta vida es algo vacío, amigo oyente, sin la redención de Cristo. Es algo que no tiene ningún sentido sin esa redención. No hay nada que carezca tanto de significado como una vida humana separada de la redención de Cristo. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. Cada animal está aquí porque sirve cierto propósito. Cada planta en este mundo tiene un propósito. Cada estrella en el cielo tiene un propósito. Pero el hombre sin Dios no tiene ningún propósito. Alguien ha dicho que solo somos una mancha en la epidermis de un planeta menor. Eso es todo lo que la humanidad es, aparte de Dios. No somos redimidos con cosas corruptibles o con cualquier cosa de este mundo vacío. ¿Qué es lo que usted tiene y que Dios quiere? Una de las cosas que uno aprende cuando enferma es que Dios puede hacer las cosas sin la ayuda de uno. Dios siempre ha hecho las cosas sin nuestra ayuda y va a continuar haciéndolo. Dios quiere enseñarnos que lo que uno hace no es tan importante como uno cree. Y a veces cuando uno está enfermo puede aprender eso, que lo importante es la relación que tenemos con Él y no lo que estamos haciendo para Él. Una de las cosas que aprendemos cuando enfermamos es que Él quiere que nosotros descansemos en Él, que confiemos en Él. Dios quiere que uno se detenga y que piense, que uno descubra que lo que Él dice es cierto, que un poco de sufrimiento no le va a hacer ningún daño. Eso lo va a moldear a uno, le va a dar forma a uno. Amigo oyente, hemos sido redimidos no con las cosas vacías de este mundo. ¿Qué es lo que usted y yo podemos agregar para redimirnos a nosotros mismos? El apóstol Pedro dice aquí en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí tenemos nuevamente a Simón Pedro, ese gran pescador, diciendo que la sangre de Cristo es preciosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, escribió un libro sobre el tabernáculo. Una revista denominacional publicó un reportaje sobre ese libro. El Dr. McGee pensaba que la persona que escribió el reportaje en cuanto al libro fue franco y justo en su opinión. Él dijo, yo recomendaría a todos los pastores de mi denominación que lean este libro sobre el tabernáculo. Van a darse cuenta que es de ayuda, pero tengan cuidado, este hombre trata todo literalmente. Él piensa que la sangre de Cristo se encuentra en el cielo hoy. Eso es algo más bien crudo, falto de refinamiento. Hasta aquí la opinión del escritor de ese artículo. Amigo oyente, no sé lo que usted siente en cuanto a esto, pero no pensamos que sea algo crudo, porque aquí Simón Pedro, por medio del Espíritu de Dios, está diciendo que es algo precioso. La sangre es preciosa. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pensamos que él conocía mucho más en cuanto a esto, porque todo lo que él recibió por seguir al Señor fue una cruz, y Pedro fue crucificado. Yo tiendo a creerle más a él que a aquellos que han escrito Jesucristo Superestrella, por ejemplo.
porque ellos admiten que la única razón por la cual ellos escribieron eso fue por ganar dinero. Pero Simón Pedro no estaba tratando de ganar dinero, porque él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es nuestra redención, ese es nuestro objetivo, eso es lo que Dios hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora el versículo 20 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí tenemos nuevamente esta definición que ya hemos mencionado y que se menciona en la Biblia de Scofield, y que tiene que ver con estas palabras de predeterminación, elección, predestinación, presciencia y cosas por el estilo. Y pensamos que el hombre en el día de hoy, ya que tiene una mente finita, trata a Dios como si Él fuera una gran computadora, y no pensamos que sea eso. Es mucho más que una gran computadora, y no estamos en realidad preocupados en cuanto a si la presciencia viene antes de la predestinación. Ya eso lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, pero no nos preocupa cuál de ellas viene primero. Lo importante, amigo oyente, lo importante en todo esto es lo siguiente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Si lo quiere más claro, amigo oyente, debemos decir que la cruz de Cristo no es una ambulancia que ha sido enviada al lugar de un accidente. Él es el Cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo, y Dios lo sabía todo el tiempo, que yo personalmente necesitaría un Salvador, y Él me amó tanto que Él proveyó ese Salvador. Y no necesitamos una computadora para aprender esto. Solo necesito un Dios con un corazón tan grande como el que proveyó por medio de su gracia una redención. Ahora el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Simón Pedro no puede apartarse mucho de la resurrección. Y ahora él, habiendo dicho antes gracia y esperanza, nos presenta la fe y la esperanza. Este es el gran apóstol de la esperanza. La esperanza descansa en la resurrección de Cristo y en el hecho de que nosotros tenemos un Salvador viviente que viene por nosotros algún día. Ahora el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La palabra de Dios, amigo oyente, es como un producto que limpia milagrosamente. En la televisión hoy en día le muestran a uno 2 productos para limpiar algo, pero el producto de la otra compañía, claro, ese no quita todas las manchas, pero el producto al que se le hace propaganda, ese sí quita todas las manchas posibles. Quita las manchas de una camisa, de los pantalones, del mantel de la mesa o de cualquier otra cosa. Ellos tienen, diríamos, un producto milagroso. Amigo oyente, el único producto milagroso que puede limpiar de veras todo en el día de hoy es la palabra de Dios. Es el mejor jabón que uno puede obtener. Quita todas las manchas y muchos de nosotros necesitamos acercarnos más a ese jabón. Luego Pedro sigue diciendo, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No vamos a entrar en detalles aquí, solo diremos que su relación con la palabra de Dios, amigo oyente, le llevará a usted a tener la relación correcta con los demás. Ahora el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Regresamos una vez más a la palabra de Dios, y ahora vamos a hablar algo en cuanto a la obra subjetiva de Dios en la salvación. La obra objetiva es que Cristo murió. Esa es nuestra redención. Eso es algo que ocurrió hace más de 2000 años, y usted no puede hacer nada en cuanto a eso. Pero si usted va a llegar a ser un hijo de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de arriba. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando éste le visitó de noche. Nicodemo era tan religioso hasta la punta de los dedos. El Señor le dijo, tendrás que renacer. Tienes que renacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que usa Dios? No de simiente corruptible, dice Pedro, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Usted no puede ser salvo, no puede nacer de nuevo, amigo oyente, aparte de la palabra de Dios. Este es el milagro que existe en el mundo en el presente. Este libro. Nunca dejamos de maravillarnos cuando recibimos cartas de oyentes, y no las podemos leer todas en este programa, en cuanto a personas que han escuchado esta transmisión, cuyas vidas han sido transformadas porque han nacido de nuevo. Eso es algo maravilloso. No vemos cómo sucede esto. Aquí tenemos lo que él dice, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora estamos viviendo en un día cuando se dice mucho en cuanto a la virilidad. Que el hombre tiene que ser vigoroso, que el hombre tiene que ser viril, vigoroso. La mujer tiene que ser atractiva sexualmente, y se da mucho énfasis a eso hoy. Amigo oyente, permítanos comunicarle algo que es mucho más viril y vigoroso que cualquier otra cosa, y esperamos no ser malentendidos. Es la palabra de Dios. Es algo que usted puede abrazar, es el Salvador que se presenta aquí. Usted puede confiar en Él, y entonces hay un nacimiento milagroso, un hecho vigoroso y viril que la palabra de Dios puede penetrar su corazón y hacer de usted un verdadero hijo de Dios. Esto es algo que es de suma importancia. Hay mucho hoy que es vacío. Se habla del sexo y la virilidad, y pensamos que nos estamos convirtiendo en una raza paranoica. Uno pensaría que fue esta la generación que descubrió el sexo. Amigo oyente, aquello que realmente puede dar un nuevo nacimiento a su vida es la palabra de Dios cuando le revela a Cristo y luego algo tiene lugar dentro de usted. Usted nace de nuevo. Y el versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba. No hay algo dentro de nosotros, no hay nada. Y el versículo 24 continúa afirmando, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre es como la hierba, es hermosa y verde en el verano, pero muerta en el invierno, aparece solo por un momento. Y el versículo 25 agrega, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amigo oyente, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios hoy sobre cualquier otra cosa. No queremos quitar el lugar de importancia que ocupa la música y el lugar de los métodos y de la organización y el lugar de muchas otras cosas. Pero no hay ningún sustituto para la palabra de Dios. Y con esto concluimos el estudio hoy. Sin embargo, les sugerimos leer el capítulo 2 de esta primera epístola universal del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo encuentro. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.